Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Amados, bienvenidos a esta lección número 3 de su discipulado Caminando con Cristo. Hoy nos corresponde la lección número 3, la cual lleva un título y es Vida Nueva y Vestido Nuevo. En las 2 clases pasadas estuvimos viendo acerca del arrepentimiento y acerca del nuevo nacimiento. La importancia de arrepentirnos de corazón, que es la palabra metanoia, y la importancia de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando declaró: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero tomar como base el libro de Apocalipsis capítulo 21 y yo te invito a que tomes tu Biblia. Este discipulado es importante que lo desarrolles con tu Biblia. Así que toma tu Biblia, tu cuaderno de notas, si tienes tu cartilla también a la mano, tómala y quiero que vayas a Apocalipsis capítulo 21. Es importante que estés desarrollando completamente las tareas, trabajos que estamos dejando para que así puedas desarrollar verdaderamente el objetivo de este discipulado. Recuerda que la palabra discípulo quiere decir aprendiz de Cristo. Eso es lo que quiere decir discípulo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 y estamos trabajando en la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén y amén. La palabra del Señor nos enseña que ahora que nosotros hemos pasado por el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, debemos comenzar a cambiar nuestros vestidos. Por eso esta tercera lección lleva un título y es Vida Nueva, Vestido Nuevo. Ahora que tenemos una nueva vida, debemos vestirnos de otra manera. Y no estoy hablando en nuestras prendas exteriores. Estoy hablando en un conjunto de características, de circunstancias, en un conjunto de pensamientos, actitudes, valores que ahora deben prevalecer como hijo de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17 dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es quitarnos las vestiduras que traíamos puestas en algunas áreas de nuestra vida, que le pertenecen al viejo hombre. A través de nuestra vida y en el pasar de los años, tenemos unas vestiduras que han estado sucias, malolientes tal vez, hablando desde el punto de vista espiritual, y es necesario revestirnos con un nuevo hombre en cada una de las áreas que Dios quiere. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, dice así. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escúchame bien, dice despojaos. No dice en ninguna parte que Dios te despojará, sino dice que tú debes despojarte. Es decir, que con el arrepentimiento, con la metanoia, con el nuevo nacimiento, Dios nos limpia y nos quita muchas cosas de nuestra vida, pero hay otras que tú y yo debemos abandonar. Hay cosas que Dios nos va a eliminar, nos va a sacar de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras actitudes, pero hay otras que somos nosotros las que vamos a tener que tomar la decisión de hacerlo. Por eso dice el texto despojaos, es decir, eres tú. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes despójense del viejo hombre.
El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que hay unas viejas vestiduras, pero también hay unas nuevas vestiduras, unos nuevos vestidos que Dios quiere que tú y yo tengamos para poder vivir una vida real y plena en el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que Él hace nuevas todas las cosas. La carta a los Colosenses, en el capítulo 3, carta a los Colosenses, en el capítulo 3, quiero que por favor tomemos el versículo 9 y leamos lo que dice. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice que nosotros ya tenemos que habernos despojados del viejo hombre con nuestros hechos. Es decir, que estas vestiduras son hechos, actitudes que nosotros tenemos del viejo hombre, pero ahora debemos revestirnos de esas nuevas actitudes de un nuevo hombre. Hay unas áreas, son 4 áreas de las vestiduras que debemos cambiarnos. Quiero enumerarlas y que juntos, ahí donde estás con tu Biblia, con papel y lápiz, pongamos la mano en nuestro corazón para que podamos orar y que estas vestiduras sean transformadas en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que esta clase, Señor, y esta enseñanza llegue a cada oyente que está conectado, Señor, en este Caminando con Cristo. Este discipulado que tú has diseñado especialmente para que haya una reforma y una transformación, Señor, en el corazón de cada persona. Tal vez están escuchándonos en la cárcel, tal vez nos están escuchando, Señor, en los recónditos de una ciudad, del campo, en una vereda, en una iglesia, en un grupo familiar. No importa el lugar donde estén, pueden estar en familia o puede estar sola una persona en el secreto. Yo te pido, Padre, que seas tú tocando cada oyente que está conectado en esta hora y sean multiplicadores de este discipulado y ellos se lo compartan a toda su familia, a todos sus amigos. Así, Señor, podremos preparar verdaderamente este tiempo para tu venida, la segunda venida del Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia y tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las primeras vestiduras que quiero hablarte, que tú y yo debemos manejar como un nuevo hombre, son las palabras. Di conmigo ahí donde estás, las palabras. El manejo del vocabulario de un nuevo hombre debe reflejar verdaderamente lo que somos actualmente. Si tú eres un hijo de Dios, debes hablar como un hijo de Dios. Por un momento piensa en un embajador. El embajador es el representante de una nación, de un país. Y esta persona va como un digno mandatario, representante de todas las costumbres, tradiciones, actitudes que representa en su lugar natal. Piensa por un momento a un embajador que viene de los Estados Unidos o de un país europeo a nuestra tierra colombiana y comienza a tener malas actitudes, malos hábitos alimenticios, malos hábitos para comportarse y sobre todo malas palabras. Está en juego toda una nación con ese representante y sus actitudes. Sucede lo mismo cuando nosotros somos llamados embajadores de Cristo en la palabra de Dios. Es decir, que tú como hables, te comportes, te manejes, como tú seas, es lo que estás representando, pues las personas no van a poder ver a Cristo porque Él es espíritu en estos momentos. Él es invisible, pero sí podrán verte a ti y me podrán ver a mí. Por eso las palabras y lo que oyen los demás a través de nuestros labios deben ser palabras nuevas, palabras como de un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. Las palabras con doble sentido deben quedar fuera de nuestro vocabulario, es decir, aquellos chistes verdes o aquellas palabras que insinúan detrás de esa palabra algo sexual, algo oculto, algo burlesco. Esas palabras con doble sentido deben salir de nuestra vida. Recuerdo que escuché un grupo de jóvenes en alguna oportunidad contando chistes de doble sentido y me sentí muy mal. Me sentí muy mal ver a unos hijos de Dios que le cantan al Señor en una iglesia contando chistes que inspiraban sexualidad, infidelidad o inmoralidad. Las palabras de un verdadero hijo de Dios no deben llevar doble sentido. Otro problema muy grande y muy común en el pueblo de Dios es el maldecir.
Déjame decirte que maldecir no es utilizar palabras esotéricas o de brujería. La palabra maldecir, la misma palabra lo dice, decir mal, maldecir. Cuando una persona se levanta en la mañana y dice, qué desayuno tan horrible, qué día tan horrible, qué hijo tan bruto tengo, a mi hijo no le entran las matemáticas, mi esposa nunca va a cambiar, estás maldiciendo tu vida, estás maldiciendo los alimentos, estás maldiciendo a tu esposo, porque estás diciendo mal. Dios no quiere que tú maldigas, Dios no quiere que utilices palabras de maldición hacia ningún ser humano. Las mentiras son palabras que son de engaño, palabras que salen del corazón del ser humano y ofenden el corazón de Dios. El Señor no quiere mentiras. No existe el catalogar las mentiras. Mentiras blancas, amarillas, piadosas, mentiras verdes, mentiras fuertes. No, déjame decirte que las mentiras son mentiras. Y Dios no quiere hijos de Dios que digan mentiras. No puedes decir mentiras en los negocios para engañar a nadie. No puedes decir mentiras a tu esposa o a tus hijos. No mientas a tus jefes en el lugar donde estás. Tal vez puedes decir cuando recibes la llamada, ya estoy llegando, y estás a 1 hora de camino. Tal vez puedes decir, en 1 minuto llego, y estás a 1 hora de llegar a la cita. Debes aprender a decir la verdad. Debes aprender a utilizar una palabra en tu vida como hijo de Dios o como hija de Dios, y es sinceridad. Dios quiere verdaderos hombres y mujeres sinceros, verdaderas personas de reino, que digan solamente la verdad. Dios no quiere que tú digas palabras groseras. Es muy diferente las palabras soeces a las palabras groseras. Hay una diferencia muy grande. Una palabra vulgar también es muy diferente. La palabra vulgar viene de una palabra que es vulgo, que traducido es pueblo. Dios no quiere que utilices las palabras que típicamente utiliza el pueblo para referirse hacia algunas áreas. He escuchado palabras vulgares para referirse hacia los órganos genitales del hombre o la mujer. El Hijo de Dios no tiene por qué usar eso. Las groserías son palabras muy fuertes que no tienen por qué usarse en un hijo de Dios, ni siquiera repetirlas. Si tú las escuchas y aún vas a poner quejas de las palabras que dice otra persona, ni siquiera las pronuncies, pues la palabra del Señor dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Escúchame bien, Efesios capítulo 4, versículo 29 dice ninguna. Escúchame bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo no dice, alguna palabra puede salir, o algún día te saldrá una palabra vulgar, soez, grotesca o corrompida. Pablo dice, ninguna palabra corrompida. Si tú eres un hijo de Dios, habla como un hijo de Dios. No tienes que utilizar el léxico que utilizan los ladrones en la calle. No tienes que utilizar el léxico, así estés en la cárcel, que utilizan los presos. No tienes que utilizar el léxico que se utiliza en el círculo social que te mueves. Tú tienes que hablar como se debe hablar. El castellano debe hablarse como está. El inglés debe hablarse tal cual como es. No torzamos las palabras. No pongamos apodos. Cambia tu boca y verás la gloria de Dios. Un verdadero hijo de Dios sabe hablar correctamente. Tus palabras deben ser de gratitud. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, hágame el favor. Todo esto tiene que volver a las palabras de un hijo de Dios. Ahora que tú eres un discípulo, estás siendo instruido en estos primeros rudimentos de la ley. Y lo primero que tienes que aprender es a cambiar tus vestidos en tus palabras. La sexualidad es el segundo vestido que debemos cambiar. Nuestra vida en el área sexual debe ser transformada totalmente por Dios, pero somos nosotros los que debemos despojarnos de esos vestidos. Recuerda que hay ciertos comportamientos o ciertos actos que no son dignos del reino de Dios y son repudiados totalmente por Dios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9 en adelante, dice la palabra del Señor así:
dice que el adulterio, escúchame bien, dice que el adulterio, la fornicación y los demás pecados son por Dios repudiados. La sexualidad en nuestra vida deben ser transformadas. Por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice la palabra del Señor, no erréis, esto es, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén y amén. Cuando alguien está en adulterio, está ofendiendo el corazón de Dios. Pastor, ¿pero qué es adulterio? Quiero enseñarte qué es el adulterio para que ese viejo vestido salga de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Toda persona que me está escuchando tiene que entender que el adulterio no puede existir en el corazón de un hijo de Dios. El adulterio se constituye como relaciones sexuales extramatrimoniales. Aún también se puede constituir como el deseo hacia otra persona que no es tu esposa o tu esposo. Es decir, infidelidad con el cuerpo y aún con los pensamientos. En el Sermón de la Montaña, Jesús le habló a una gran multitud y aún a sus discípulos, aclarándoles que el adulterio puede ser aún con los ojos, pues cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que no solamente es la infidelidad física, sino la que está en el corazón lo que puede constituirse como un adulterio. La fornicación también es un viejo vestido que debe salir de nuestras vidas. La fornicación son las relaciones sexuales sin estar casado. Una persona, cuando sostiene relaciones conyugales, relaciones íntimas, cuando hay contacto genital, cuando hay contacto sexual, o aún, escúchame bien, sin necesidad de contacto genital, sino juegos eróticos con otra persona que no es su esposa o su esposo, escúcheme bien, que no han llegado al lecho matrimonial, que tal vez son novios o que viven en unión libre, estas personas están fornicando. Y la palabra de Dios es clara y dice que los adúlteros y también los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Hay que vestirnos nuevamente en el área sexual. La laxivia, la masturbación, todo aquello que ofende al Señor en la vida sexual debe salir de nuestra vida. La masturbación es la autoestimulación de los órganos sexuales. Esto deshonra al Señor, pues nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Hoy en día he podido notar que existen muchos artículos de sexología, los cuales apoyan la masturbación como una buena terapia sexual para el controlar la eyaculación precoz o para tener orgasmos más placenteros. Y déjame decirte que esto no hace parte del reino de Dios. Todo pecado sexual no puede contemplarse en los hijos de Dios. Amados, otra área, la número 3, que debemos vestirnos nuevamente, se llama las amistades. Di conmigo las amistades. Tenemos las palabras, la vida sexual y la tercera área es las amistades. ¿Sabes algo? Las amistades influyen de una manera determinante en nuestra vida cristiana, acerca de nuestro futuro. Por lo cual, de ahora en adelante, tú debes escoger verdaderamente, en una forma sabia, prudente y coherente, muy bien el círculo de amigos que te rodean. El libro del profeta Amós, capítulo 3. Acompáñame al libro del profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, el versículo 3 dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Voy a volver a leértelo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amado, recuerdo las palabras de mi abuelo. El que anda con la miel, algo se le pega. Tal vez has oído esos adagios populares, esos dichos populares, frases tan célebres como el que anda con lobos aprende a aullar. O dime con quién andas y te diré quién eres. Debemos determinar muy bien cuáles son nuestros verdaderos amigos.
Yo tengo un lema y es: los amigos del Espíritu Santo son mis amigos. Cualquier persona no puede ser tu amigo. Cualquier persona no puede ser verdaderamente tu amigo. Dios necesita que tú y yo nos equipemos verdaderamente de amigos del reino, amigos de los hijos de Dios. Así que tú que estás escuchando en este momento esta grabación, es porque Dios está haciendo algo poderoso en tu vida. Este discipulado fue diseñado exclusivamente para ti y es tiempo de cambiar total y absolutamente aún nuestras amistades. Tú dirás: pastor, pero yo no puedo dejar a esta persona que es mi amigo. Déjame decirte que si esa persona te está conduciendo a lo que no es de Dios, a reírte de los chistes verdes, te está llevando o conduciendo a los lugares que no debes ir, a participar en los actos que no debes participar. Recuerda que la palabra del Señor dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Si esas amistades te están llevando a eso, si te están hundiendo, es tiempo que cortes con eso. Harás más orando por ellos y mostrándole con tu buen testimonio y ejemplo de vida que tú eres un hijo o una hija de Dios y ellos llegarán a los pies de Cristo, que tratando de agradarlos y acompañarlos o participar en las diferentes actividades que no son de Dios. Número 4, la siguiente área que tú y yo, que todo hijo de Dios, debemos renovar totalmente, se llama la mente. Di conmigo: la mente. Una vez más, la mente. Nuestra mente debe ser renovada. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 16, dice la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un discípulo de Cristo, como tú que estás conectado en esta hora, tiene la mente de Cristo. Nuestra mente debe ser renovada conforme a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos deben ser buenos, rectos, íntegros, verdaderos. No deben ser pensamientos ociosos. No deben ser pensamientos de venganza. No deben ser pensamientos de muerte. Deben ser pensamientos de vida. La carta a los Filipenses, dice la palabra del Señor, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice: en esto pensad. Y la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, di conmigo ahí donde estás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, dice la palabra, todo lo justo, di conmigo lo puro, di conmigo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amado que estás en esta hora oyendo a través de este medio electrónico o tal vez en algún lugar este discipulado caminando con Cristo. Dios quiere que tú y yo pensemos lo verdadero, lo puro, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre y lo que es de virtud. Eso es lo que Dios quiere. Si nosotros pensamos en eso, Dios estará con nosotros. ¿Sabes? La batalla más grande no la libramos nosotros en el cuerpo. La verdadera batalla la libramos en nuestra mente. Por eso nuestra mente debe ser renovada diariamente. ¿Y qué mejor manera de renovar nuestra mente si no es a través de la palabra de Dios? Cuando comienzas a llevar una vida de devoción con el Señor, cuando comienzas a leer la palabra del Señor diariamente, y escúchame bien este consejo que te doy en esta hora, porque fue algo que aprendí años atrás, y es a llenar mis pensamientos de Dios, cánticos del Señor, memorizar palabra de Dios, y comenzar a ejercitar mi mente en las cosas de Dios. Comenzó a tener mi vida una revolución total. Por eso dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Esa palabra corazón en hebreo es la palabra leval. Y esa palabra leval no solamente se utiliza para corazón, sino también para mente.
Si en mi mente no hubiere guardado mis dichos, yo hubiera pecado. Es decir, el salmista está diciendo, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos guardar en nuestra mente la palabra de Dios también. Y es muy importante dejar claro que guardemos la palabra primero en nuestro espíritu y en nuestra alma, pero también nuestra mente debe ser ejercitada diariamente en la palabra de Dios. ¿Qué es más verdadero, puro, amable y de buen nombre que la palabra del Señor? Por eso te invito a que ejerzas disciplina diariamente memorizando versículos de la palabra, memorizando palabra diariamente. Por eso dice, si hay virtud alguna. Cuando comiences a pensar algo malo y vengan a tu vida imágenes pornográficas, y vengan a tu vida, tus pensamientos, imágenes de venganza, imágenes de violencia, enseguida yo te invito a ti en esta hora, inmediatamente, a que tú reprendas todo pensamiento en el nombre de Jesús y que en ese mismo momento comiences a citar palabra, palabra de Dios, palabra del reino, y verás la gloria del Padre. El propósito de este discipulado, de esta clase, es que tú debes entender que debe ser enterrado, sepultado ese viejo hombre, para que puedas llevar verdaderamente una vida nueva. Las palabras del apóstol Pablo, cuando declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, no se cumplirán en nuestra vida si nosotros mismos no nos despojamos de ese viejo hombre. Solamente así podremos conservar y guardar nuestra santidad y nuestra salvación. Entender la palabra del Señor y permanecer en la familia de Cristo es solamente posible si tú te despojas del viejo hombre. Si somos guiados por el Espíritu Santo, podremos hacer lo recto, lo bueno, lo amable, lo puro. Si somos partícipes del reino de Dios, debemos tener unos nuevos vestidos. Yo quiero invitarte a que reflexiones en esta enseñanza, pues debemos cambiar nuestras vestiduras viejas e iniciar una nueva etapa en nuestra vida ahora como discípulos. Si tú estás comenzando a ser un discípulo de Cristo, yo te invito en esta hora a que comiences un proceso llamado santidad. La palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué mejor manera que cambiar estas 4 áreas de nuestros viejos vestidos? Quiero volver, como resumen, a nombrarte las 4 áreas que deben ser transformadas y cambiadas. Número 1, las palabras. Sacando mentiras, palabras o chistes en doble sentido, vulgaridades, groserías, palabras que ofendan, maledicencias. La sexualidad, adulterio, fornicación, laxivia, masturbación, todo lo que tenga que ver con el área sexual, salir de tu vida, entendiendo que el adulterio no solamente es con el cuerpo, cuando hay infidelidad matrimonial, sino también con los ojos y el pensamiento. La fornicación, que es sostener relaciones o actos, necesariamente no puede ser una relación, sino actos sexuales con personas que no están casadas. Es decir, cuando estás con tu novio o tu novia sin haber ido al matrimonio, o cuando estás en unión libre. La masturbación, que es la autoestimulación, y llegar a deshonrar a Dios con esto. La tercera área que hablamos se llama las amistades, pues el círculo que te rodea te van a llevar, sea arriba, a la gloria y presencia de Dios, o te van a hundir. Las amistades van a determinar tu futuro, así que deben ser renovadas. Y la cuarta área de las vestiduras que hablamos en este día fueron la mente. Esa mente debe ser totalmente cambiada, renovada, transformada por la mente de Cristo. Lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es amable, lo que tiene virtud y es digno de alabanza, es en esto que debemos pensar. Entendiendo que el mayor ataque lo recibiremos es en nuestra mente, en nuestros pensamientos todos los días. Quiero invitarte a que leas y medites en los siguientes textos bíblicos que quiero dejarte en esta hora para que allí donde estés, al finalizar este audio puedas leer y meditar en ellos.
Lo primero que quiero que leas está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. La carta a los Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Lee y medita en esto. Tú dirás, pastor, ¿qué es meditar? Quiero enseñarte rápidamente qué es meditar. ¿Algún día has estado pensando en un problema y has seguido pensando en ese mismo problema por todo el día, cuando vas al trabajo, cuando estás en la oficina, cuando vas en el auto, en el bus, en el taxi, cuando estás almorzando? ¿Has pensado y le has dado vueltas al mismo problema? Estoy seguro que me respondiste que sí. Felicitaciones, ya sabes meditar. Eso es meditar. Es pensar y pensar y pensar y analizar y darle vueltas y volver a pensar en lo mismo. Por eso quiero que leas y medites en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al versículo 23. Debemos empezar a caminar y crecer en otra dimensión, adquiriendo una nueva conducta o manera de vivir. Y la única manera es a través del Espíritu Santo y de tu determinación para despojarte del viejo hombre. La pereza no la quita Dios. El orgullo no lo quita Dios. Tú debes soltar la pereza, levantarte de tu cama, bañarte, vestirte, ir a orar, correr a trabajar, hacer deporte. La pereza debe salir de nuestras vidas. El orgullo es algo que Dios no te va a quitar. Eres tú. Escúchame bien, eres tú el que debe dejarlo. Asimismo, cuando hablamos de las vestiduras viejas, somos nosotros los que debemos despojarnos. Nosotros, mis amados, somos nuevas criaturas por la gracia del Señor Jesucristo, pero no podemos perder la salvación por los viejos vestidos. Para esta etapa ya debemos haber leído y memorizado algunos libros de la Biblia. Ya deberíamos ir muy adelantado en nuestro índice de aprendizaje. Así que si estás en esta hora escuchando este audio, yo te invito a que a partir de ahora comiences a memorizar los libros poéticos de la Biblia. Los libros poéticos de la Biblia están compuestos desde el libro de Job. Escúchame bien, los libros poéticos están compuestos desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Para esta etapa, tú que estás escuchándome, ya deberías saber de memoria, en esta tercera clase, los primeros libros de la Biblia hasta el libro de Esther, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y ahora tienes una tarea que es memorizar los siguientes libros de la Biblia, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y tú dirás, pastor, ¿pero por qué esa tarea? Déjame decirte que en la experiencia que Dios me ha dado, conozco líderes o personas con muchos años en el Evangelio que les pedimos que abran un texto en la Biblia y tienen que correr a mirarle el índice, a mover la Biblia de adelante hacia atrás y no saben dónde está. Tal vez muchos saben dónde está Apocalipsis o Génesis, es muy fácil. Pero yo te invito a que memorices todos los libros de la Biblia y que sepas en qué parte están ubicadas de la palabra de Dios. El facilismo de este tiempo, la Biblia digital, la Biblia en el teléfono y otras áreas hacen que perdamos la verdadera esencia. Pero yo te invito que sigas estos consejos para que puedas ser un verdadero discípulo de Cristo, una persona enteramente preparada para la obra de Dios. Y esto me da apertura para la siguiente clase que estaremos tocando en los próximos días, que se titula La Palabra de Dios. Sí que vamos a gozarnos en esta enseñanza, la palabra de Dios. Hasta el día de hoy hemos visto 3 lecciones, que son el arrepentimiento genuino, el nuevo nacimiento, y hoy hemos tenido el honor de aprender un poco más acerca de la vida nueva y el vestido nuevo. Un verdadero hijo de Dios se refleja no solamente, como lo decía en la clase pasada, por llevar una Biblia debajo del brazo o hablar como religioso, sino estar vestido real y verdaderamente de esa nueva vida. Te bendigo en esta hora que estás escuchando esta clase Caminando con Cristo nivel 1 en esta tercera lección. Te bendigo en esta hora
y declaro que crecerás en el conocimiento día tras día. Declaro que memorizarás y meditarás en todas las tareas que han sido impuestas en esta hora para que las desarrolles con excelencia. Te bendigo en la ciudad y en el campo, en tu entrar y tu salir, y declaro que nadie ni nada te separará del Señor. Padre, yo te pido por estas personas que están escuchando en esta hora este audio o viendo este video, conectadas en nuestro canal, en nuestra página de internet, o tal vez nos están oyendo por un celular. Pueden estar en la cárcel o pueden estar en una mansión. No importa el lugar donde estén, Padre, tú estás haciendo discípulos en todas las naciones. Gracias, Señor, porque la Gran Comisión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esto es lo que tú nos has mandado, Señor, a enseñar y a ser discípulos. Hoy bendigo cada matrimonio, bendigo cada vida, bendigo cada niño que nos está escuchando, bendigo cada familia, bendigo cada anciano, cada adolescente, y declaro, Padre, que viene lo mejor para sus vidas. Hoy cada persona toma una determinación, despojarse de esas viejas palabras que ofenden tu presencia, de aquel comportamiento, de aquella vida sexual que entristece tu corazón, Señor. Sé que cada persona que me está escuchando en esta hora ha tomado la determinación de guardarse en santidad para ti. Señor, ese viejo vestido que contrista tu presencia en esas amistades que ofenden tu reino. Yo te pido, Señor, que le ayudes a tomar decisiones a cada persona que está escuchando este discipulado para cambiar ese vínculo de amigos. Te pido, Padre, porque esa mente sea renovada por la mente de nuestro Señor Jesucristo. Una mente amplia, una mente generosa, una mente poderosa, una mente del reino. Yo los bendigo en esta hora y declaro lo mejor de lo mejor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amado, que Dios te bendiga. Tú eres muy importante para el Señor. El simple hecho que estés oyendo este audio en este momento o viendo este video, a mí me da a entender de que tú eres un discípulo de Cristo. Eres una mujer, una discípulo del Señor. Y yo te bendigo a ti, discípula de Cristo, y declaro que el Señor hará cosas maravillosas en tu vida. Te habló tu pastor y amigo Duván Alvarado de la Comunidad Internacional de Avivamiento. Síguenos a través de nuestra página de internet www.avivainternacional.com www.avivainternacional.com o en nuestro Facebook Pastor Duván Alvarado o en nuestra fanpage Comunidad Internacional de Avivamiento. Estamos dispuestos a bendecir tu vida y a continuar con este proceso. Sé que lo que viene es grande para ti. Un abrazo muy grande, que Dios te bendiga y siempre recuerda esto: el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Que Dios te bendiga y recuerda que en la próxima clase hablaremos de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Chao, chao.